202 Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisionradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisionradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, amigos y amigas de La Visión Radio. Hoy es 7 de julio de 2023. Es un placer de nuevo estar con todos ustedes y darles la bienvenida al programa Séptimo Laberinto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Mayerlin? Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Bienvenido al invitado de la mañana del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Mayerlin? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el clima? Oye, todo bien. Bastante calor por acá, pero bueno, contentos, felices, agradecidos porque hay que recibir todas las estaciones de la mejor manera. Me ¿Qué tal, alegra. Eduardo? ¿Todo bien? Qué bueno, Luis. Todo Bueno, bien. les recordamos que nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Se pueden comunicar con todos nosotros a través de las distintas redes sociales y nos pueden ver en vivo en el canal de YouTube de La Visión TV de El Séptimo Laberinto y en diferido en ese mismo canal. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Ali González Ordoscoiti, con quien conversaremos acerca del tema del arte y la religión. Enrique Ali González es sociólogo de la Universidad Central, doctor en Ciencias Sociales, tiene estudios de teología, maestría en Historia de América, administración, especialización de Administración de Servicios Culturales, también tiene estudios y es profesor en religiones comparadas, en muchísimos temas, un invitado permanente que nos complace mucho tener en el día de hoy. Vamos a hablar de este tema de arte y religión. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Eduardo. Y también saludos para ti, saludos para Luis. Muchísimas gracias por esta nueva invitación, que ustedes me honran con ella. No, igualmente, va a ser un placer conversar contigo sobre este tema. No sé ni cómo comenzar para abordarlo. Arte, primero arte, inmediatamente uno le viene la idea de pintura, pero arte son distintas manifestaciones, música, cantidad de cosas, y cuando lo ligamos con religión, quiero que comencemos a hablar de esos primeros orígenes, de esas primeras manifestaciones artísticas y la razón por la cual se vinculan aspectos religiosos, aspectos casi que mágico religioso es lo que podríamos decir en lo que fueron los orígenes del arte y todos estos descubrimientos que se hicieron de pinturas rupestres, etcétera. Y después iremos evolucionando hacia otras manifestaciones y otros momentos de esta vinculación entre arte y religión. Enrique, ¿cómo comienza esa vinculación entre arte y religión? Bueno, buenos días. En principio quiero decir que el tema me entusiasmó mucho desde que ustedes me lo plantearon y me puse, bueno, a revisar cosas, a revisar antiguas notas mías, etcétera. Total es que más o menos organicé para hoy una, una especie de esquema de 7 puntos. Al final me di cuenta que eran 7 puntos. Me imaginé que es uno por cada laberinto. Entonces, bueno, y ahí vamos a ir a lo que significa, desde el punto de vista del conocimiento, lo que significaba para los griegos el laberinto. El laberinto era una expresión muy clara de lo que es el conocimiento. Tiene una puerta de entrada, pero no de salida, porque el conocimiento nunca termina. Y entonces, bueno, aquí la idea es, imagínense, si son 7 laberintos, cada uno de los 7 puntos él mismo es un laberinto. Y yo creo que, y seguramente ustedes lo pensaron así cuando le colocaron ese nombre, los 7 laberintos, aún, además del número 7, con los significados que pueda tener, implica también demostrar la hipercomplejidad que hay hoy en día. Que lo que puede pasar es de un laberinto a otro, pero en la medida que vayas viendo, eso es prácticamente como un tipo de formación de fractal. Creo que la pregunta inicial, o por lo menos es necesaria, plantear acerca de cómo comienza esto. Y yo creo que aquí es absolutamente determinante comprender la existencia de 6 tipos de saberes
aquí el orden de los factores sí altera el producto, porque una cosa es arte y religión y otra cosa sería religión y arte. Aquí nos vamos, por supuesto, a concentrar en arte y religión, pero de una vez advertimos que es evidente que si fuese distinto religión y arte, el planteamiento sería muy diferente. Partiremos entonces desde el arte y sus relaciones históricas y posibles con la religión. Comencemos por señalar que estos 6 tipos de saberes antropológicos, 4 de ellos basados en la razón, que son los siguientes: la razón que demuestra, que es la filosofía; la razón que comprueba, que son las ciencias sociales, que son las ciencias naturales; la razón que comprende, que son las ciencias sociales; y la razón que reflexiona sobre la práctica, es decir, la práctica pensada que genera el sentido común o la praxis. Fíjense que hemos hablado de 6 tipos de saberes. Hay 4 vinculados a la razón, pero hay 2 tipos de saberes que no están subordinados a la razón, lo cual no quiere decir que sean antirrazón o que sean irracionales, como a veces se ha dicho del arte y la religión. No, sino que son saberes independientes de la razón, no subordinados a la razón. Esos saberes son el saber a través de la fe, que da la religión, y el saber a través de lo sensible, el arte. Entonces, esto es muy importante. Hay 6 tipos de saberes, 4 subordinados a la razón y 2 independientes de la razón. Uno dependiendo de la fe y otro dependiendo de la sensibilidad, que es la cualidad epistemológica del arte. Tendríamos entonces 3 bloques de saberes. Uno, el que basa su saber en la guía de la razón: filosofía, ciencias naturales, ciencias sociales y sentido común. 2, el que basa su saber en la guía de la fe, la religión. Y 3, el que basa su saber en la guía de lo sensible, el arte. Estos 3 bloques de saberes se comportan de manera muy diferenciada en algunos temas esenciales y profundos. Por ejemplo, en el reconocimiento de la posibilidad o no de lo imposible. Y esto es algo fundamental sobre el cual quiero llamar la atención. ¿Cómo se colocan estos 6 sabores, esos 6 saberes frente a lo imposible? En el bloque de los guiados por la razón, filosofía, ciencias naturales, ciencias sociales y sentido común, existe la noción de imposible, existe como noción. Es decir, se admite la existencia de cosas imposibles. Por ejemplo, en el sentido común se expresa lo imposible, la existencia de lo imposible, en máximas de la filosofía popular. Por ejemplo, Morrocoy no sube palo, o el que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito. Una manera muy clara de ejemplificar lo imposible. Pero en los otros bloques de saber por la fe, que sería la religión, o el saber por la guía de lo sensible, que es el arte, no existe la noción de imposible. Claro. Por el contrario, todo es posible. Así que pudiéramos, en relación con la existencia o no de lo imposible, considerar la existencia de 2 bloques. Uno que lo acepta y el bloque que no acepta las cosas imposibles, que son el arte y la religión. Entonces, aquí se manifiesta una identidad de esencia entre la religión y el arte, que es su apertura al todo. Aquí tenemos una primera parte de definiciones que son esenciales. Luego, de todas maneras, cuando ustedes quieran preguntar, por favor, lo hacen y me interrumpen, porque a veces uno es tímido cuando comienza a hablar, pero después uno no se para. Entonces, Tú sabes que Enrique, que cada conversación contigo es una clase magistral.
definitivamente. Ahora, efectivamente, el arte es lo sublime, es como el amor, es algo, el amor no se puede tocar, es un sentir. Y el arte religioso, el arte es interesante y así lo comprendo, que es la manifestación de la comprensión de la relación con Dios. Es que lo siento como ilustrar, retratar enseñanzas, todo inspirado en dos cosas que a mí me parece que son fundamentales precisamente acá. En la fe, número uno, que ya tú lo mencionaste, y después, en segundo lugar, las creencias. ¿Es posible eso? Claro, pero aquí hay que, digamos, precisar, después lo podemos hacer, pero ver que hay dos dimensiones en cuanto a la relación de arte y religión, porque los 6 saberes, ninguno puede ser subsumido por otro. O sea, ningún saber elimina al otro. Se pueden relacionar y de hecho se relacionan. Y uno de los grandes problemas que ha habido desde el punto de vista de la historia, de la cultura y de la historia de las ideas en la humanidad es que ha habido periodos en la historia en los cuales un saber se convierte en hegemónico y trata de subordinar los demás saberes a él. Y eso simplemente empobrece las distintas posibilidades de acceso al saber. Entonces, durante un tiempo, por ejemplo, y eso tiene que ver con la historia, y aquí vemos la importancia, vamos a señalar simplemente desde el punto de vista de la historia del pensamiento, la religión. La religión como pensamiento es el pensamiento más antiguo que se sepa de la humanidad. Por lo menos hay restos fósiles desde hace 90.000 años en Palestina que demuestran la existencia del pensamiento religioso. Pero en cambio, cuando nosotros hablamos de un pensamiento sistemático filosófico, tenemos que remitirnos a los griegos, hace 2.600 años apenas. Y si hablamos de las ciencias naturales, tal como se conocen en Occidente, tiene menos de 1.000 años, menos de 1.000 años. Y si hablamos de las ciencias sociales, menos de 300 años. Si nosotros hiciésemos una escala y observamos que el pensamiento religioso tiene 90.000 años y que el filosófico 2.600, imagínense la enorme cantidad de tiempo de desarrollo del pensamiento religioso, y eso estamos hablando en base a los fósiles, porque seguramente podrían encontrarse fósiles más antiguos, pero imaginémonos entonces que el pensamiento religioso ejerció de plano la hegemonía y la fuente matriz en algunos casos de los otros pensamientos. Pero aquí, con relación al arte, yo quiero destacar, y voy a leer un pequeño párrafo que escribí para esto, pero yo quiero destacar cómo en el caso del pensamiento y de la manera de saber de lo artístico, del arte, a lo mejor está muy emparentado con el inicio del pensamiento religioso. Aquí voy a leer una pequeña síntesis porque, digamos, es algo que, por ejemplo, se usa en antropología de lo sagrado, pero es una materia, digamos. Aquí vamos a tratar de resumir con el siguiente título, que es el segundo laberinto. Recordemos lo que decíamos al principio, cada punto es un laberinto. Este laberinto lo hemos llamado de la apertura al todo y al pensamiento más antiguo. La vieja relación arte-religión. El pensamiento religioso puede datarse, según los restos arqueológicos encontrados en Palestina, al menos desde hace 90.000 años. Este pensamiento religioso se expresaba en una manera de tratar al cadáver. Por ejemplo, utilizando los colores rojo u ocre, el colocarlo en una determinada posición para ser enterrado o para introducirlo en una vasija, cuya cabeza estuviese orientada con relación al sol, acompañado o no
de algunas de sus pertenencias. El lugar de la ubicación final del cadáver podría estar cerca o lejos de su vivienda, de acuerdo a los criterios grupales conversados. Luego se consumirían ciertas bebidas y comidas. Y si a los días después de haber dispuesto del cadáver a alguien del grupo se le aparecía en sueños el occiso, enseguida la comunidad realizaría nuevos rituales. Esa sucinta descripción de un rito funeral evidentemente puede ser leído desde el arte como una manifestación plástica, musical, de oralidad recitada, de oralidad combativa contra las fuerzas que intentan desintegrar la comunidad, de la oralidad que busca desarrollar la memoria de la tradición en cuentos, leyendas y moralejas, de vestuarios especiales, de comidas y bebidas vinculadas con la ocasión. Es decir, la muerte y los ritos funerarios pueden ser leídos desde lo sensible como una gran y digna obra de teatro en el más noble sentido del término. Muy bien, Enrique. Este, digamos que es el segundo laberinto, pero quería preguntarte, porque, bueno, lógicamente estos comienzos del arte mm, comienzan con manifestaciones casi que mágico-religiosas, ¿no? Tratando de, en el caso de las manifestaciones de pintura rupestre, capturar el alma del animal que se está dibujando con fines de cazarlo con mayor facilidad o de recrear situaciones. Me gustó mucho eso que tú dijiste hace un rato, ese diálogo en el arte que pudiera haber con lo posible, pero también con lo imposible, ¿no? Pero me pregunto en qué momento, yo sé que hay una referencia a una pintura de los hermanos Lorenzetti, la alegoría del buen gobierno y del mal gobierno, en el siglo XIV, que fue una de las primeras manifestaciones artísticas en que ya se quiere salir de lo religioso y entrar un poco en el mundo de lo profano. Y uno ve la evolución del arte al día de hoy en todas las manifestaciones, y aun cuando uno pudiera pensar que muchas de esas manifestaciones no tienen ninguna connotación religiosa, siempre va a estar presente de alguna manera la connotación religiosa, aunque no haga referencia a alguna religión particular, a alguna creencia particular. Es decir, en, en la propia música, en el propio arte, si sea el arte contemporáneo, la música contemporánea, esos elementos mágicos no siguen de alguna manera estando presentes. ¿Cómo tú lo ves eso de cara al segundo laberinto que acabamos de hablar y a los 5 laberintos que nos faltan? Sí. Yo quisiera Ajá. agregar una pregunta, y perdóname, Eduardo, y perdóname, Enrique. Este, es que se puede establecer una frontera entre lo religioso y lo artístico, fundamentalmente. Ajá, bueno, ahí son, bueno, cada pregunta es un túnel, porque cada pregunta es un túnel Un laberinto. enorme, mínimo del que va del que ese grandote del Boquerón 1, que va para la playa. Mínimo, mínimo. Es importante, fíjense, cuando describía lo del cadáver, porque ahí está el origen de la religión, o sea, en esos restos, pues cuando el hombre se preocupa por qué hacer con el cadáver, ahí hay ya un pensamiento que acepta la idea de lo trascendente. Fíjense cómo eso es fácilmente visto por lo sensible, incluso cómo se relaciona con esas llamadas pinturas rupestres, que incluso desde el punto de vista técnico, a veces han desarrollado técnicas que van a ser posteriores al Renacimiento, para el caso de Occidente. Es decir, un uso de la perspectiva, por ejemplo, que en algunos casos tienen, o un uso de la estilización de las figuras, que después lo vamos a ver en otras expresiones del arte, sobre todo del siglo XIX en adelante, ya estaban presentes en ese tipo de pintura. Y además el uso de los colores, porque el rojo es el color de la sangre. Y si nosotros hacemos una breve revisión de la importancia de la sangre y del color rojo en las religiones, es central. Fíjense que es tan central, que es
es la clave del cristianismo. Porque si Cristo se hubiese muerto de gripe, no hubiese habido cristianos. Pero Cristo se murió porque derramó la sangre. Y al derramar la sangre está derramando la vida. Y por eso es que hay algunas religiones que incluso se niegan a la transfusión de sangre. Esa sangre se condensa en el color rojo. Y ese color rojo y el color ocre son usados de manera abundante en las pinturas rupestres. Y también habría que, ahí vemos una relación íntima entre religión y arte, pero son dos tipos de pensamiento diferentes. Son dos tipos. Muy relacionados porque ambos pertenecen al bloque que cree que todo es posible. Y por eso lo señalábamos al principio. Tiene esa característica epistemológica. Para el arte y la religión no existe lo imposible. Entonces, de esa forma se comunican más fácilmente que, por ejemplo, el arte y la ciencia. Cuando hay algunas manifestaciones de arte que te decían, ese como en el teatro, eso hay que hacer teatro político, porque el teatro político es científico. Eso es una aberración. Eso es someter el arte a una necesidad externa al arte no expresiva, que no facilita la expresión del arte. Entonces, desde ese punto de vista, son diferentes, pero íntimamente relacionadas porque el no creer en lo imposible es que tienen una tendencia a lo absoluto. Y en lo absoluto se comunican mucho más fácilmente el arte y la fe. Ahora, hay que distinguir también como ayuda, es que en las sociedades previas prácticamente al neolítico, el neolítico es de 10.000 años para acá, o 12.000 contando esto, las sociedades previas, que fueron, recordemos que el ser humano tiene 5,2 millones de años, por lo menos en la Tierra, entonces apenas hace 12.000 años, que es del neolítico para acá, es cuando comienza a construirse una sociedad en donde uno de sus principales organizadores va a ser el Estado. Y el Estado es el resumen de la razón del poder. Y cuando la razón se va apropiando como eje central de la sociedad, esa razón va a llevar a la separación en lo que se va a llamar el mundo de lo sagrado y el mundo profano. Eso es del neolítico para acá. Del neolítico para allá no existía sino un solo mundo. Y un solo mundo en donde lo que uno pudiera llamar lo visible y lo invisible están tan intrincados que es normal. Digamos, en lo cotidiano, lo invisible y lo visible son una misma cosa. En cuanto, no porque la gente no sepa qué cosa es invisible y qué no, sino que lo considera parte de una misma realidad. Desde ese punto de vista, era evidente que no podía existir durante esa época un arte profano. Y que lo que pudiera llamarse arte profano es evidente del neolítico para acá. Pero especialmente comienza muy tímidamente con ya la instrumentación del pensamiento racional organizado en la filosofía griega. Comienza lentamente, se va a incorporar al mundo, digamos, europeo, que finalmente será siendo euroamericano y será siendo de la sociedad, de las civilizaciones cristianas, que hoy en día hay dos grandes civilizaciones cristianas. La cristiana oriental de los ortodoxos, donde está Grecia, Rusia, etcétera, y la cristiana occidental, con los dos tipos de cristianismo católico y de cristianismo protestante. Esa sociedad va a ir estableciendo claramente la división y la separación, sobre todo con el desarrollo de la civilización griega en adelante, de lo que pudiera llamarse un ámbito sagrado y un ámbito profano. De todas formas, habrá algunos momentos, y aquí tenemos que verlo desde el arte. Una cosa es el arte religioso o el arte dependiendo de lo religioso, y otra cosa sería el arte por el arte, es decir, el arte por sí mismo. Esa es una tendencia que aún hoy sigue pendiente de lucha, porque luchan entre el pensamiento, el arte al servicio de otro pensamiento, para decirlo más genéricamente, o el arte al servicio de sí mismo. Entonces eso establece muchas gradaciones y muchos matices. Incluso desde el punto de vista de la pintura, se considera que en el Renacimiento, sobre todo si mal no recuerdo con Piero della Francesca, y que comienza
una experiencia a separar el arte en la medida de lo religioso, en la medida que existen los mecenas, en la medida que, por ejemplo, empieza el retratismo, porque el retratismo ya indica la necesidad del burgués que paga de él proyectarse hacia el futuro, claro. Digamos, convertirse en inmortal. Eso es una clara evidencia de lo que pudiésemos llamar un arte profano, es decir, un arte inicialmente no vinculado a lo religioso, porque también aquí, y aprovecho la pregunta porque es interesantísima, pudiéramos decir que incluso como el arte y lo religioso no creen en lo imposible y buscan la totalidad, tienden a encontrarse, bien sea como arte religioso propuesto por una religión en específica o por simplemente el desarrollo mismo del arte, por el arte. Por eso es que no hay posibilidad a veces de encontrar las fronteras, porque son fronteras tan accesibles, tan permeables, pero siguen siendo, desde el punto de vista analítico, distintas. Porque incluso, ya adelantándonos, porque después iremos viendo cuál laberinto se toca, que a lo mejor no se tocan todos, pero de todas formas, para ir, porque las preguntas van siendo interesantes, pudiéramos decir que la tendencia a que el arte dependiera de la religión y fuese fundamentalmente arte religioso, hay un problema de audio. Bueno, podemos ir al corte comercial, sí, Luis. Sí, cómo no. Cómo no, vamos. Las versiones que incluso... Enrique, permítanos ir a la primera pausa y perfecto, ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Enrique Alí González Hortos-Goite acerca del arte y la religión. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo. Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones y mucho más. Despertar Informativo, solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya. 678-906-4061 y 678-650-1248. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube, La Visión TV, y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones para que estés pendiente a todo nuestro contenido. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico Promed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico Promed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En La Visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital.
Búscala y suscríbete en lavisiongweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital, con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en el séptimo laberinto conversando con Enrique Ali González Ordosgoiti sobre la vinculación que hay entre arte y religión. Antes de ir a la pausa comercial, estás desarrollando una idea muy interesante, Enrique. Vamos a continuar con la misma, hilándola para ir subiendo de laberintos. Ok, es bien interesante porque el arte, muy vinculado a la religión por las cosas que ya habíamos visto, comienza a separarse esa subordinación. Porque una cosa es que esté relacionado y otra cosa es que esté subordinado. Durante mucho tiempo estuvo subordinado, pero siempre va a estar relacionado. Entonces es importante esta diferenciación. En la medida que va bajando la subordinación de una parte del arte a la religión a partir del Renacimiento, se va dando una relación de subordinación también del arte con quienes pueden pagar el arte. Es decir, con los grandes sectores económicos, que inicialmente fue llamado el arte burgués. Esa es una tendencia que sigue existiendo. Por ejemplo, el arte hoy, que es sumamente costoso, porque depende de los sectores económicos más influyentes, que se va a expresar en las grandes subastas de Sotheby's o en las exposiciones en los grandes museos del mundo, etcétera, ya es un arte que no depende de la religión, pero depende de los grandes poderes económicos. Es decir, sigue estando subordinado. Pero también dio la posibilidad, ya desde el Renacimiento, a que se pensara, y se ha ido desarrollando, hoy está estable como tendencia, que es la tendencia a pensar el arte como arte por el arte. Lo cual es bastante saludable, porque el arte es un tipo de saber. Es un tipo de saber y debe tener su espacio. Ahora, eso se siguió desarrollando, pero luego van a haber unos problemas para poder llegar a algunas cosas más del siglo XXI, que es lo siguiente. En el siglo XIX, eso lo medio tocamos en otras entrevistas y tiene que ver con otro tema, pero que colateralmente tiene que ver con esto, van a surgir lo que se llama técnicamente religiones ateas inmanentes políticas salvacionistas. Léase a partir de la Revolución Francesa, el surgimiento del comunismo, del positivismo, luego del maoísmo, del nazismo en parte, aunque el nazismo después se va a otra corriente. Ese tipo de religiones políticas ateas inmanentes. Esas políticas van a desarrollar un dominio también, una subordinación completa del arte. Incluso la subordinación va a llegar primero a momentos de control total, como se expresó en la Unión Soviética, se expresó en el fascismo italiano, en el hitleriano, etcétera, para hablar de lo que vienen de esta corriente, y que hoy se expresa de la manera muy sabia y perfecta desde el punto de vista de las herramientas que utiliza en el llamado pensamiento políticamente correcto, que es la concatenación de tratar de imponer una visión del mundo, que además tiene su inquisición, y tiene la inquisición y la quema es la cancelación. Es una quema. La quema de brujas actual fue sustituida por la cancelación, hoy en día mucho más grave porque son para millones de personas de una vez o cuando tú quieras. Entonces, esa visión también tiene una hegemonía. Primero tiene hoy la hegemonía mundial en cuanto a lo que podríamos llamar el campo de la cultura. Y esa hegemonía mundial también se expresa en una hegemonía sobre el arte, porque el arte que no sea considerado políticamente correcto no va a ser tomado en cuenta desde el punto mediático masivo más internacional. Entonces aquí tenemos que se ha incorporado una cuarta forma de entender el arte vinculado a la religión, el arte vinculado a los gustos de los mecenas y a los gustos de los
grandes poderes económicos actualmente, el arte el arte por el arte, y el arte ahora subordinado ya a una lucha cultural mundial que lleva a cabo lo que sería la visión de lo políticamente correcto. Esto ha generado entonces un nuevo campo actual que no existía antes, de la manera como lo voy a plantear, que es el campo de la lucha religiosa, entre una lucha religiosa en el sentido de una lucha de proponer un desmantelamiento de la estructura de sentido de la civilización occidental y proponer una distinta, que es la que propone la visión que está detrás de lo políticamente correcto. Y ahí el arte juega un papel fundamental, porque vale a una sociedad. Lástima, estamos teniendo otra vez problemas de conexión. Sí, creo que es Enrique que tiene problemas de audio. Sí, Enrique, perdimos los últimos 2 minutos, el último minuto, por problemas de audio. Ok, está bien, vamos a tratar de repetirlo. Ya se te escucha bastante mejor, bastante bien, bastante bien. Ok. Entonces, saben que estamos en Caracas y las cosas son... Sí, son es decir, un poco... ya con la aparición primero del arte religioso, con la hegemonía de la religión, luego el arte hegemonizado por quienes pagan el arte, los grandes sectores económicos. Luego está el arte por el arte como tendencia. Y la cuarta, que es actual, que es el arte como subordinado a lo que puede ser llamado sintéticamente lo políticamente correcto. Ahora, esto ha traído que una nueva expresión de la lucha religiosa. Porque la lucha religiosa ha existido durante mucho tiempo, pero aquí tenemos una expresión particular, que es una lucha en donde se intenta imponer, por un lado, una religión de estas que estamos llamando religiones políticas ateas, contra lo que tenga que ver con el sentido estructural, en este caso, de la civilización occidental y de las otras civilizaciones también. Eso, pero lo hacen con el arte como subordinado. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar del sentido de una sociedad, el sentido se va a definir, en primer lugar, en el campo de lo religioso, porque todas las civilizaciones han dependido de una religión para obtener su sentido de la vida, digamos. Y además de eso, en este caso, se está proponiendo un nuevo sentido, que sería el sentido hacia dónde va lo políticamente correcto. Esta lucha religiosa se va a expresar de distintas maneras. Una expresión, primero, las religiones tradicionales se defienden y entonces establecen una especie de apologética de su propia historia. Y luego, los que atacan a todas las religiones que no sean políticas y ateas, tienen una actitud iconoclasta hasta llegar digamos, a la ofensa muy grave de las situaciones que va perjudicando mucho el tejido democrático, porque es una visión iconoclasta que con los recursos del siglo XXI se transforma en algo sumamente agresivo. Dentro de esa visión, que es una lucha desplegada hoy por distintos medios, nosotros podemos observar que nuevamente, como es una lucha por el sentido, hay que apelar al sentido que producen las religiones. Incluso se apela no a una religión, se apelan a varias religiones. Incluso en el caso de la ciencia, sin nombrarla, pero se apela, porque la explicación del Big Bang o la explicación de los múltiples universos se explican por dos teologías, o por la teología judío-cristiana o por la teología hinduista-budista. No, esas son dos explicaciones teológicas, aunque la ciencia no lo reconozca plenamente. Pero también se da, y aquí pudiéramos entrar en una discusión bastante interesante, porque vamos a concentrarnos en el ámbito del cine, porque también pudiéramos hablar de los
tres subcampos culturales en donde, a mi modo de ver, esa lucha se está dando muy fuertemente. El campo de la gráfica, el campo de la música y el campo del cine. Creo que sus repercusiones son muy grandes, muy interesantes y muy fuertes. Vamos a poner inicialmente un ejemplo del cine porque creo que va a dar para discutir, interesante. Y es que fíjense, 4 películas que han concentrado la atención y que por lo menos 3 de ellas son sagas victoriosísimas, que tienen como eje de explicación una explicación religiosa. 1, la Guerra de las Galaxias. 2, El Señor de los Anillos. 3, Harry Potter. 4, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Aquí tenemos clarísimo, la lucha religiosa en el cine, expresado de distintas maneras, que han logrado incluso independizarse de sus autores, sobre todo las 3 primeras, de crear unas tendencias hacia determinadas expresiones religiosas, las cuales no son conocidas por el gran público, pero ha generado tendencias. Incluso al final esas tendencias van a terminar avanzando hacia una visión incluso en contra de lo políticamente correcto, aunque surgió con esa intención, pero va a ir en contra. Pero son 4 formas creo que aquí sí, tenemos otra falla en el audio. Caramba. Sí. Bueno, No sé. parece que ya se corrigió. Pero sí, ya se corrigió. Mira, tú sabes que yo viví 5 años en un país de Europa del Este, donde la religión, por supuesto, era la ortodoxa, y tuve la oportunidad de vincularme mucho a la iconografía de la ortodoxia, y vi obras de arte. Sí, cuando estuve en el museo, visitando ese gran museo que hay en Sofía de iconografía, hubo un detalle que me impactó, es que no encontraba el mal pintado. El mal, como lo hemos entendido en el catolicismo, el diablo, el Satanás, como tú le quieres llamar. Pero sin embargo, en una visita que hice al monasterio de Rila, justo a unos casos 20 kilómetros de la frontera entre Bulgaria y Grecia, ese monasterio realmente yo creo que es un tesoro para la humanidad. Todavía no lo han declarado, pero es un tesoro para la humanidad. Pero ahí encontré en la pared un fresco inmenso, un fresco muy antiguo, en donde estaba una escena en que el diablo, una cosa realmente impactante, sobre todo la mirada de ese ser, una mirada así muy agresiva, estaba haciendo un sacrificio. Ahora, lo sagrado, la pregunta que yo me hacía era, ¿lo sagrado está mezclado en un monasterio con lo diabólico, con lo... ¿Nunca? Bueno, eso... esa observación es muy interesante como pregunta. Incluso voy a tratar de improvisar a partir de unas cosas que conozco sobre el cristianismo ortodoxo y sobre todo por el iconismo. Es que cuando uno observa, por ejemplo, hay una comparación interna en el cristianismo sobre las imágenes. Uno ve que las imágenes, la manera de construir los iconos en el cristianismo ortodoxo es en sí mismo ya un acto de alta espiritualidad. Es decir, cada icono, quien va a realizar los iconos, entra en un proceso de purificación
de sanación interna, de confesión de cualquier pecado que sienta que tiene. Y en ese estado de, digamos, de buscando la beatitud espiritual, él construye su ícono, es decir, él pinta su ícono, pero el ícono está impregnado de la espiritualidad total de un monje, porque además tiene que ser el monje fundamentalmente. Entonces, dentro de esa espiritualidad, sería incluso un riesgo físico y espiritual para él pintar al maligno. Pintar cualquier forma del maligno sería para él un riesgo. En cambio, para la pintura religiosa, en este caso del catolicismo, no hay ese proceso. Incluso se buscaban pintores, por ejemplo, tipo Miguel Ángel, que pintó, el gran pintor de la Capilla Sixtina del techo. Él era un pintor pues muy famoso, con muchísimos hábitos y calidad en su pintura, y pintó sin ser ninguna persona, digamos, consagrada para la iglesia, sino era la iglesia con capacidad, como una especie de mecenas o de contratista, de buscar los mejores para que pintaran lo que podían ser las expresiones que la iglesia quería realizar. Entonces ahí hay dos procesos distintos que habría que tomar en cuenta. Luego, ahí la presencia del mal. En el caso, por ejemplo, del catolicismo, los teólogos desarrollaron, sobre todo a partir de la Edad Media, porque a partir de la Edad Media comenzará una separación no formal, que será en 1054, pero sí importante, el siglo VII en adelante, entre lo que se va a llamar el cristianismo ortodoxo y el catolicismo romano. Dentro de esa diferenciación se irán produciendo teologías distintas, teologías incluso con temas diferentes, que después se fusionan en los concilios ecuménicos que se dieron, pero eran teologías distintas. Y en una de las teologías quedó en el caso del catolicismo, quedó de manera importante la lucha contra el mal, porque se veía la lucha del mal, primero reconociendo que el mal tenía efectos que había que combatir, y luego también, en base a eso, que el mal podía ser el reflejo de lo que no se hacía o lo que no se debería hacer, y desde ese punto de vista constituir un camino de espiritualidad distinto. Incluso, por ejemplo, le van a asignar papeles importantes al combate contra el mal, contra el diablo, etcétera, basado, por supuesto, en elementos bíblicos, porque están en el Nuevo Testamento. Se le van a asignar papeles fundamentales a la Virgen y a San Miguel Arcángel, que San Miguel Arcángel incluso, recordemos que va a ser el que la importancia de graficar y sobre el mal, porque si nosotros lo vinculamos con algo que recientemente sucedió, que es la celebración del Corpus Christi, una de las maneras de celebrarlo es con los diablos danzantes. Entonces, ¿qué es lo que simbolizan los diablos danzantes? Es el fracaso de los diablos ante Cristo, porque terminan arrodillados ante Cristo, terminan sometidos a la iglesia. Entonces ahí también tenemos un elemento del mal que finalmente, como el mal no tiene existencia propia, el mal va a desaparecer en la medida que se somete a la iglesia y se somete a Cristo. Entonces ahí tenemos un uso del maligno para demostrar, primero, que no es invencible, y segundo, que puede ser rescatable gran parte del mal en la medida que acepten a Cristo. Entonces ahí hay toda una pastoral y una teología muy interesante. Enrique, hay una oyente que comenta: en la iconografía no se representa el maligno porque sería invocarlo. Por eso San Miguel aparece armado, pero nunca con el demonio, ni siquiera vencido. Pero yo tengo una pregunta, pues ya lamentablemente nos estamos acercando a la última parte del programa. Recientemente apareció una noticia acerca de Mena,
Mena es conocido como el dios de la inteligencia artificial. Este es prácticamente imaginar un mundo en el que todas las tecnologías y espacios cibernéticos existentes o por existir van a estar fusionados para dar vida a una entidad sensible, superinteligente, omnipresente, que es el sueño de lo que se está vislumbrando con Mena. Y hay un culto conocido como Theta Noir, fundado por un grupo de 3 artistas en el año 2020. Ellos han lanzado un llamamiento más terrenal, vía internet, buscando una campaña de donación en su sitio web, donde próximamente van a aceptar criptomonedas en su sitio web, y Bip y Pay incluso han puesto a la venta un NFT, que es una moda que hay en este momento en el arte de comprar obras digitales por pedacitos, obras exclusivas. Y esta venta de este NFT como pieza única y repetible vinculada con Mena, esta inteligencia artificial, tendría un valor cada pieza de 126 euros. Claro, uno lee esto y de las tradiciones que uno ha seguido por años, de casi que lo conservador que uno ha sido en cuanto a temas religiosos, en cuanto a temas del arte, escuchar todo este desarrollo, primero de un Dios asociado a la inteligencia artificial creado por los hombres con tecnología, y segundo, vinculado a un grupo que quiere fortalecerlo, vendiendo NFTs a 126 euros de esa pieza artística representante de ese dios de la inteligencia artificial, Mena. Uno dice esto y dice, bueno, ya la ciencia ficción llegó, está aquí con nosotros. ¿Qué lectura le das tú a todo esto que te acabo de comentar en relación a nuestro tema, arte y religión? Bueno, como dirían ellos, negocio es negocio. Y yo si es un negocio el que caiga, bueno, ya es un problema de la voluntad individual. Pero fíjense que si lo vemos desde el punto de vista de la historia de las religiones, podemos establecer un símil fácil. Porque la religión es el pensamiento más antiguo. No hay nada que quieran inventar que ya no haya sido inventado. No hay. Cuando uno estudia historia de las religiones, descubre como cuando uno coleccionaba un álbum de barajitas. La tengo, también la tengo. Claro, fíjense que aquí, por ejemplo, esa la tengo. Y ya se lo voy a decir. Precisamente con lo que comenzó la primera religión política en Occidente, que fue cuando el César romano se consideró Dios y consideró que deberían rendirle un culto. Entonces, bueno, que empezó a luchar en contra de la religión pagana y se estableció una lucha religiosa. Y César inventó que él era el hijo de Dios y que además merecía las cosas de Dios, etc. Eso es parte de la egolatría del ser humano, porque ¿qué sucede? Que el ser humano no es humilde, pero la gente piensa que ser humilde es porque no se tiene un pensamiento denso. No, se es humilde para no parecer bruto. O para evitar decirlo hoy, porque hoy la psicología se relaciona mucho con la diplomacia y usted es uno es psicólogo y el otro es diplomático. Fíjense que ahora no se dice que nadie es bruto, sino dice, no, él es lento para aprender. Él es lento para aprender. Y cuando unas cosas que uno diría, ese es brutísimo, entonces un psicólogo que sea diplomático o un diplomático que también sea psicólogo dirá, bueno, lo que pasa es que él es lentísimo para aprender. Pero la conclusión es la misma. Resulta que César pensó que él iba a ser Dios y no puede hacerlo porque ¿qué no acepta el hombre? El ser humano no acepta algo que ya la filosofía lo establece, y es nuestra relatividad, es nuestra imposibilidad de asumir el absoluto, porque nosotros somos parte del absoluto, o para decirlo en términos epistemológicos, si nosotros somos parte de la totalidad, nunca vamos a comprender la totalidad. Entonces, eso es lo que somos, seres limitados. Seres limitados. Hay personas que piensan que no se conforman con eso, pero resulta que eso es un dato de la realidad, e intentan crearse ellos o formarse ellos mismos o hacer creer a los demás que son dioses. Y eso se ha repetido. Bueno, eso es parte de la egolatría de los grandes. Ajá. Si no, nos pregunta aquí un oyente, ¿qué opinión te merece el transhumanismo en este tema que estamos hablando? Bueno, entra dentro de esta onda, digamos, dentro de esta tendencia, pero un poco más noble, digamos, porque intenta darle un contenido más teórico. Digamos, el transhumanismo, intentar crear algo
distinto al ser humano siendo humano, eso no es posible. Eso no es posible, simplemente. Lo que hacen están construyendo o tratar de construir un ser humano a la medida de quienes van a dirigir el proceso, porque el transhumanismo incluye crear matrices artificiales, crear inseminaciones, desarrollar las inseminaciones artificiales, etcétera, para dirigir la formación de ciertos tipos de seres humanos. Eso es una especie de eugenesia con todas las herramientas tecnológicas hoy en día, pero es simplemente una manera de tratar de dirigir al mundo de acuerdo a los intereses de cierto grupo para que las personas que nazcan, digamos, se parezcan a ellos mismos o a lo que ellos aspiran a ser. Eso es parte, digamos, de lo que sigue siendo una lucha contra la religión para tratar de proponer una religión distinta. Y esa religión distinta piensan que puede centrarse en el ser humano. Así hay varias expresiones, incluso de algunas otras religiones, especialmente eso viene del pensamiento gnóstico, heredado de Persia, que después permeó mucho Occidente. Pero la realidad objetiva es que existe lo inmanente y existe lo trascendente. Y algo que reconoce fácilmente las ciencias duras, porque las ciencias duras, incluso en su lenguaje normal, no dicen que inventan una ley, sino la descubren. Así es. La descubren es porque ya existía. Y si existía previo a ti, tú no la puedes formar, sino ya existía. Tú lo que haces es descubrir. Y entonces quienes piensan que pueden inventar todo, ya dejan de tener un pensamiento racional y es imposible entonces establecer una secuencia de diálogo con personas que renuncian a la razón, pero desde un punto de vista irracional, porque tanto el arte como la religión pueden utilizar la razón, porque no es que son irracionales, no es que carecen de razón, es que tienen su propia lógica. Entonces es distinto, son lógicas distintas, pero cuando tú entras en la lógica racional tratando de ser irracional, realmente eso es imposible. Bueno, Enrique, nos venció el tiempo, lamentablemente. Y faltaron cuatro laberintos. En alguna otra oportunidad los seguiremos explorando hasta llegar al séptimo. Muchas gracias, Enrique. Un placer tenerte en este programa. Un honor haberte tenido de nuevo acá, Enrique. Muchas gracias a ustedes. La próxima. Muchas gracias, Mayerlin, y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.